El día que volvió a cruzar la puerta, pensé que la pesadilla había terminado. Pero la guerra no se había quedado lejos, se había instalado en cada rincón de nuestra casa, en sus silencios y en sus miradas perdidas. Algo en él estaba roto, tan profundo que nada parecía poder repararlo. Lo observaba y no reconocía al hombre que juré amar. Sus gestos eran diferentes, sus palabras escasas, y su mirada, esa mirada que antes me sostenía, ahora parecía buscar algo que yo no podía ver. Era como vivir con un extraño bajo el mismo techo, y ese pensamiento dolía más que cualquier herida. Cada día se hacía más evidente que él vivía en un mundo paralelo, al que no lograba acceder ni con preguntas ni con abrazos. Había un muro silencioso que lo separaba de nosotros, un abismo que crecía con cada intento fallido de acercamiento. El miedo y la incertidumbre empezaron a apoderarse de mí. La casa, antes llena de risas y conversaciones, se convirtió en un escenario de tensiones calladas. Los momentos juntos eran breves y forzados, interrumpidos por el silencio incómodo o por explosiones repentinas de enojo que nadie sabía cómo manejar. El equilibrio familiar comenzó a desmoronarse. Intenté buscar en sus ojos una señal de que aún estaba ahí, que la guerra no se había llevado todo, pero solo encontré sombras que se esfumaban cuando intentaba alcanzarlas. La impotencia se convirtió en rabia, y esa rabia en un grito ahogado que no sabía cómo expresar. Sabía que estaba pasando por una tormenta interna poderosa, una batalla invisible contra demonios que lo consumían día y noche. Pero mientras él luchaba en silencio, yo sentía cómo me desgarraba la desesperanza de no poder salvarlo, de perderlo poco a poco sin una palabra. Nuestras noches eran largas y pesadas, plagadas de miradas vacías y palabras que parecían no alcanzar. La distancia entre nosotros crecía, y la casa que habíamos construido juntos se sentía ahora fría y ajena. Sentía que nos estábamos convirtiendo en extraños, atrapados en una tragedia sin nombre. A pesar de todo, no podía rendirme. Tenía que encontrar la manera de atravesar ese muro, de traerlo de vuelta, o al menos de mantenernos unidos en medio del caos. Pero cada paso que daba parecía alejarlo más, y la pregunta imposible surgía: ¿cuánto dolor puede soportar el amor antes de romperse? Y el miedo más profundo surgía en mi mente: ¿qué pasaría si algún día ese hombre desapareciera por completo, dejándome sola con el eco de lo que fue? Este miedo se convirtió en mi combustible para no rendirme, para seguir buscando una luz en la oscuridad que nos envolvía. Pero lo que aún no sabía era que esa lucha apenas comenzaba, y que el precio por mantenernos juntos sería mucho más alto de lo que jamás imaginé. Lo que está por venir cambiará para siempre no solo nuestras vidas, sino la manera en que entendemos el verdadero costo de la guerra. Él estaba presente en cuerpo, pero su mente viajaba a un lugar inaccesible para nosotros. Sus ojos, antes cálidos, se habían vuelto fríos y distantes, como si miraran a través de la realidad, atrapados en silencios que invitaban a rendirse. Cada intento de acercamiento chocaba con muros invisibles de apatía y evasión. Me esforzaba por romper ese aislamiento, buscando palabras que parecieran significativas, gestos que pudieran alcanzarlo. Pero las respuestas eran fragmentadas, cortantes o directamente inexistentes. Los momentos que solíamos compartir se habían convertido en espacios de tensión y distancia incómoda. No era solo que él no hablara, era que parecía no querer estar ahí, como si prefiriera desaparecer en un universo paralelo donde ninguna palabra o lágrima pudiera alcanzarlo. La barrera entre nosotros crecía, alimentada por la frustración y el miedo a lo desconocido que se escondía detrás de su silencio. La familia empezó a resentir ese vacío, esa ausencia dolorosa que se cuela en la rutina diaria sin dar explicaciones. Los niños, confundidos, miraban al padre ausente con preguntas sin respuesta, y yo sentía como la casa se llenaba de ecos de un hombre que se estaba perdiendo a sí mismo. El peso del aislamiento era un silencio ensordecedor que envolvía cada habitación. Ya no compartíamos miradas ni risas, solo existían sombras de un vínculo que empezaba a deshacerse. La conexión que antes parecía inquebrantable se tornaba un recuerdo lejano y doloroso. Intentaba mantener la esperanza, aferrarme a pequeños signos, a momentos fugaces donde él parecía regresar a nosotros aunque fuera por un instante.
Pero esas ráfagas de luz eran breves y siempre terminaban en una oscuridad aún más profunda, dejando tras de sí un vacío más profundo. A medida que crecía la distancia emocional, también aumentaban las tensiones. Las palabras se volvían armas y los silencios, muros infranqueables. La familia se resentía en carne viva, pero nadie sabía cómo sanar estas heridas invisibles que se estaban abriendo en nuestro hogar. Mi cansancio se hacía más pesado día tras día, el esfuerzo por sostener a quien se estaba desvaneciendo me desgastaba hasta el límite. La desesperación comenzó a colarse en mis noches, con la inquietud constante de no saber cómo hacer para que él volviera, o al menos, para que no se alejara más. Y en medio de esa batalla por mantenernos unidos, la pregunta que me perseguía sin descanso era si algún día lograría penetrar esa barrera, o si él se perdería por completo en esos ecos silenciosos de una mente distante que no encontraba regreso. Pero lo que aún no sabíamos era que ese aislamiento era solo el principio de una tormenta mucho más oscura, que pondría a prueba no solo nuestras emociones, sino también la fuerza misma de nuestra familia. Busqué ayuda en cada rincón que pude, en hospitales, en clínicas, en organizaciones. Pero la respuesta fue siempre la misma: largas esperas, papeles interminables, miradas de indiferencia y promesas vacías que nunca se cumplían. Era como si preguntara en un desierto donde las voces de los sufrientes se perdían. Mi cansancio crecía al ritmo de cada portazo invisible que recibía. Cada intento frustrado me hundía más en un abismo de desesperación, pero no podía rendirme. Él necesitaba ayuda y yo era la última barrera entre su caída y el vacío absoluto. La burocracia fue un monstruo implacable que nos consumía lentamente. Formularios que no podía llenar, citas que se perdían en un sistema roto, profesionales que veían más un caso que a un ser humano vivo. El esfuerzo para obtener una cita especializada parecía una misión imposible. Las noches se hicieron interminables, velando a un hombre que se desmoronaba en silencio, mientras yo gritaba en la oscuridad buscando respuestas. Sentía que cargaba el peso de una familia que cada vez parecía más frágil, a un padre que se desvanecía y a un sistema que simplemente ignoraba. El desgaste físico y emocional era devastador. Mi cuerpo temblaba de agotamiento y mi mente apenas podía sostenerse frente a tanta impotencia. Pero cada vez que pensaba en tirar la toalla, recordaba sus ojos perdidos y la promesa silenciosa de no dejarlo caer. Los gritos que no escuchaban no eran solo míos. Eran de un hombre que luchaba en la sombra, de unos hijos que crecían en el miedo y la confusión, y de una familia que se deshacía en pedazos. Esa voz rota era un grito mundial en un sistema que a menudo se muestra insensible. Los obstáculos no solo venían del exterior, sino también de dentro, pues ver mi esposo alejarse y cambiar me rompía con cada instante. La desesperación nos golpeaba a ambos, aunque la mía era la de quien veía caer sin poder hacer más que intentarlo todo. Entendí que luchar contra el abandono y la incomprensión se estaba convirtiendo en la batalla más difícil. Más allá de la enfermedad de mi esposo, enfrentaba un sistema que parecía diseñado para que los que sufren queden solos en su dolor. Sin embargo, esa realidad no apagó la llama de mi resistencia. Aunque el camino fuera insoportablemente duro, sentí que mi deber era seguir buscando, incluso cuando pareciera inútil, porque rendirse era entregarle el poder a la sombra que nos atormentaba. Esta lucha silenciosa continuaba mientras la crisis del hombre que amaba se profundizaba, proyectando sus sombras en la vida de quienes aún esperaban un milagro que todavía no llegaba. La tensión en la casa era palpable, casi física. Cada pequeño roce se volvía una tormenta y cada palabra una chispa que encendía discusiones que nadie sabía cómo apagar. El silencio se rompía con gritos ahogados y reproches que pesaban como piedras sobre el alma. A pesar de todo, me insistía en mantener la calma, en ser la roca que sostuviera a la familia a flote. Pero cada día sentía que mis fuerzas flaqueaban, que el cansancio me mordía por dentro y que el peso de la soledad me aplastaba lentamente. Ya no sabía cuánto más podría resistir. Los momentos de tensión eran impredecibles y desgastantes. Las miradas vacías de mi esposo convertían el diálogo en una batalla perdida, y la incertidumbre se colaba en cada gesto y en cada silencio. La casa, que debiera ser un refugio,
se había transformado en un campo minado emocional. Los niños empezaban a notar las grietas, a entender que algo no estaba bien, aunque no supieran explicarlo. Sus preguntas inocentes me atravesaban, y mi incapacidad para protegerlos del dolor me llenaba de una culpa que no se podía extinguir. Era una batalla constante contra la desesperanza. Cada discusión, cada crisis, dejaba heridas que no se veían y que tardaban en sanar. Sentía como el cansancio y la frustración teñían mis días de un gris implacable. La imagen de la familia que había soñado se desdibujaba con cada paso hacia adelante y hacia atrás en esa guerra silenciosa. La presión de sostener un hogar entero empezó a mostrar su cuota de daño en mi salud física y mental. Mis noches eran largas y mis días agotadores, mientras trataba de disimular el dolor detrás de una sonrisa que se volvía cada vez más falsa y rígida. La batalla parecía no tener fin. Intentaba encontrar momentos de paz, instantes fugaces donde la risa o una palabra amable rompieran la tensión, pero eran efímeros y escasos. La convivencia se volvió un equilibrio precario entre la esperanza y la derrota, donde cualquier descuido podía significar una caída profunda. La soledad emocional me envolvía incluso cuando estábamos juntos. A veces me sentía como una extraña en mi propia casa, cuidando de un hombre que se alejaba más con cada día que pasaba. Esa desconexión era un dolor sordo que me consumía lentamente. Sin embargo, en medio del caos, no podía permitirme rendirme. El amor y la responsabilidad me empujaban a seguir, aunque fuera por los niños, aunque fuera por un hilo frágil de esperanza en el futuro. Pero no mentiré, había momentos en que deseaba que todo cesara para aliviar ese peso insoportable. Y aún así, sabía que la lucha apenas comenzaba, que la batalla invisible que libraba era la más brutal y agotadora que jamás enfrentaría. No solo por él, sino por el hogar que estábamos perdiendo entre la sombra de un dolor que parecía no tener final. El hombre que había vuelto a casa empezó a convertirse en alguien que no reconozco. Sus cambios se volvieron imprevisibles, de la calma a la agresividad en segundos. La violencia no siempre era física, pero el miedo que producía era palpable en cada rincón de la casa. Los niños miraban con miedo, temiendo cada explosión, cada palabra que se convertía en un golpe invisible. Sus ojos acusaban la tensión y la tristeza que nosotros no podíamos ocultar. Niños atrapados en una tormenta donde sus padres eran luchadores que no podían protegerlos. Los momentos de enojo solían ser seguidos por un silencio pesado, un muro invisible que nos separaba aún más. Nadie sabía cómo derribarlo, ni cómo calmar ese volcán que parecía a punto de estallar. El dolor mutuo se manifestaba en una distancia que crecía cada día. Sin embargo, aquella agresividad contenía un sufrimiento que no podía ser expresado de otra manera. Era un grito mudo, una forma errada de mostrar el caos interno. Pero para quienes lo recibíamos, era solo miedo, confusión y tristeza profunda. Intenté varias veces acercarme, pero su reacción era de retraimiento total o rabia descontrolada. La desconexión se volvió angustiante, y la frustración comenzó a ser un visitante constante. La casa, lugar que debería ser seguro, se había transformado en un territorio frágil y peligroso. No hubo palabras que pudieran detener la tormenta. Los gritos se convirtieron en silencios que cortaban más que el sonido. Esos silencios eran gritos invisibles que cargábamos la familia, una expresión muda del dolor que cada uno sentía, pero que nadie sabía cómo calmar. Los intentos de buscar ayuda se complicaban ahora por la realidad de que la agresividad había aumentado. En lugar de ser un paciente, él se volvía una amenaza para quienes amaba, y en ese camino nos perdimos todos un poco más. La incertidumbre y el temor eran ya una constante. El miedo a lo que podía pasar en cualquier momento nos hacía vivir en un estado de alerta permanente. La fragilidad mental transformaba cada día en un campo de batalla donde nadie ganaba, solo sobrevivíamos. Y en esa sobrevivencia, el verdadero costo era el alma de nuestra familia. El dolor nos unía y nos separaba a la vez. La agresión era el lenguaje de un cuerpo roto que no sabía pedir auxilio. Nosotros, atrapados en la desesperanza, aprendimos que a veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra.
Así, en el eco profundo de esos silencios, entendimos que el verdadero enemigo no era el otro, sino el dolor que cargábamos todos, invisible y feroz, transformando nuestro hogar en un sitio donde los gritos se escuchaban sin ser pronunciados. Las pérdidas inesperadas golpearon con fuerza, abriendo heridas que parecían imposibles de cerrar. La familia, ya al borde del colapso, se resquebrajó bajo el peso de tragedias que nadie vio venir ni pudo evitar. El refugio que creímos inquebrantable se comenzó a desmoronar en silencio. Cada conflicto no resuelto, cada palabra dura, se convirtió en una grieta que permitía que el dolor penetrara aún más profundo. La mujer que había sido el pilar empezó a sentir que sus propios cimientos cedían. El miedo a romperse también se volvió una batalla invisible y constante. Los niños, cada vez más confundidos y asustados, reflejaban la descomposición del hogar. Sus miradas inocentes nos recordaban lo mucho que había en juego, pero también lo frágil que se había vuelto el espacio donde crecer. La tristeza se volvió una sombra que parecía perseguirnos a cada paso. La lucha por mantener la familia unida se convirtió en una fuerza titánica que consumía la energía y la esperanza. Sin embargo, la fragilidad que ocultaba se hacía visible en los momentos de soledad, donde la mujer se enfrentaba a un abismo emocional que amenazaba con tragarla por completo. No era solo el desgaste físico, era la carga de un corazón cansado, de una mente que buscaba descanso sin encontrarlo. Cada día parecía un desafío nuevo para sostenerse, para no ceder ante la tormenta que se arremolinaba dentro y fuera. La fortaleza se volvía un acto de resistencia agotador. El esposo, atrapado en su propia lucha, se tornaba un extraño cada vez más lejano, y esa distancia colaboraba a un vacío creciente. La comunicación, pequeña luz que nos mantenía juntos, se extinguía poco a poco, dejando solo ecos de lo que alguna vez fue. El futuro se volvía un lugar incierto y frío. Las tensiones acumuladas explotaban en discusiones que desgarraban lo poco que quedaba. En esos momentos, la mujer sentía que el suelo se abría bajo sus pies, llevándose con él toda esperanza. El desgaste emocional no perdonaba, y la fatiga del alma era un enemigo implacable. Intentaba encontrar fuerzas en pequeños momentos, en las risas fugaces de los niños o en un gesto amable, pero esas burbujas de luz se vaciaban rápido, devoradas por la sombra constante. El equilibrio era precario, una danza sobre un filo que podía cortarnos en cualquier instante. El temor a fallar, a no poder proteger lo que quedaba, se convirtió en una sombra que la acompañaba siempre. La mujer veía cómo la fortaleza que la había sostenido hasta ese momento empezaba a resquebrajarse, y con ella, la ilusión de que todo podía salvarse. Pero incluso en ese quebranto profundo, una voz interna le susurraba que aún era posible resistir, que la esperanza no se extingue hasta que uno decide rendirse. En ese espacio delicado y frágil, empezó a gestarse la semilla de una nueva lucha, más difícil pero también más necesaria. En medio del caos y la desesperanza, algo en mí empezó a despertar, una chispa que pensé había perdido para siempre. Fue una sola acción, una palabra, quizás un pequeño acto de valentía, pero que marcó el inicio de una luz que empezó a brillar en la sombra más profunda. Esa luz, aunque tenue, era un símbolo de resistencia. Sentí en mi pecho un latido diferente, una fuerza que parecía venir de nuestro deseo de seguir luchando, de no rendirnos ante el abismo. La esperanza se convirtió en mi refugio, en un pequeño rayo de sol que lograba atravesar las nubes negras que nos rodeaban. Era una promesa silenciosa de que todavía había algo por lo cual luchar. Ese día, una mujer que conocí en un grupo de apoyo, escuchó mi historia y vio más allá de mis lágrimas y mi agotamiento. Sin palabras, me entregó una oportunidad, una ayuda sincera que me hizo sentir que no todo estaba perdido. En ese gesto simple, encontré un símbolo de que aún podía haber un cambio. La presencia de esa persona se convirtió en un faro que iluminaba mis pasos y me recordaba que, incluso en la oscuridad, hay destellos de humanidad y solidaridad. Con cada encuentro, con cada palabra, fui recuperando lentamente mi confianza en que la esperanza puede vencer al silencio y al sufrimiento. Empecé a luchar con más determinación, con esa fuerza que brotó de reconocer que no estaba sola.
La oportunidad que me presentaron fue el primer peldaño hacia la reconstrucción, un camino que parecía imposible hasta ese momento. La luz de esa chispa empezó a expandirse, haciendo que el túnel pareciera menos infinito. A pesar del cansancio acumulado, me encontré con una renovada capacidad de resistencia. La oportunidad no solo cambió mi perspectiva, sino que también fortaleció mi voluntad de enfrentar lo que viniera. La esperanza dejó de ser un sueño lejano, para convertirse en una presencia tangible en mi vida. El caos no desapareció, pero ahora podía verlo con otros ojos, y esa visión me permitió empezar a distinguir pequeñas luces en la oscuridad. La ayuda recibida fue un recordatorio de que la bondad aún vive, que no todo está perdido en esta guerra silenciosa. La esperanza, por pequeña que fuera, seguía creciendo. Esa luz inquebrantable no solo encendió mi espíritu, sino también el de quienes me rodeaban. Mi familia empezó a sentir que todavía había motivo para seguir luchando, que aunque las heridas aún dolían, la unión podía ayudarnos a sanar. La posibilidad de un renacer empezó a tomar forma. Entendí que esa oportunidad, ese acto de apoyo, era solo el comienzo. La verdadera fortaleza residía en no abandonar la esperanza, en seguir buscando la luz en cada rincón. La oscuridad siempre será parte de la historia, pero también lo será esa chispa que nos invita a seguir adelante. Y así, con el corazón aún frágil pero firme, decidí que no podía dejar que las sombras decidieran el final de nuestra historia. La esperanza no es un destino, sino un camino que se construye con cada acto de coraje y amor en medio de la tormenta. La luz en mí sigue brillando, inquebrantable y eterna. Con una fuerza que no sabía que poseía, decidí que ya no podía quedarme callada ante la injusticia y el abandono que nos envolvían. La lucha por mi esposo y por nuestra familia adquirió un nuevo sentido, una valentía silenciosa que me empujaba a enfrentar los muros invisibles que nos separaban del mundo. Cada día era un enfrentamiento, tanto interno como externo. La batalla contra la desesperanza dentro de mí misma y la lucha contra un sistema que parecía diseñado para ignorarnos eran paralelas y igualmente agotadoras. Pero esta vez, no estaba dispuesta a retroceder. Empecé a alzar la voz, aunque fuera con gestos simples y palabras que a menudo temblaban. Busqué espacios, asociaciones, grupos de apoyo, y encontré en ellos ecos de mi dolor y en sus luchas, la fuerza para seguir. Mi activismo silencioso comenzó a transformar el dolor en acción. No era solo por mi esposo, sino por todos los que sufrían en silencio, ocultos detrás de puertas cerradas y miradas indiferentes. La dignidad se convirtió en mi bandera y la justicia, en mi objetivo. Cada pequeño paso hacia adelante era una victoria contra la oscuridad que nos quería devorar. Las barreras eran muchas, la burocracia, el estigma, la incomprensión social y familiar. Pero aprendí que enfrentar estas paredes requería paciencia, estrategia y un corazón firme. La lucha se volvió un compromiso con la verdad y con el amor incondicional que me unía a mi esposo. Esa valentía renovada también despertó cambios en la familia. Aunque las heridas seguían abiertas, la esperanza empezó a infiltrarse en las grietas, alentándonos a resistir juntos. El miedo no desapareció, pero la unidad se consolidó como un escudo ante la adversidad. El activismo silencioso me enseñó que no estábamos solos, que había voces unidas en la búsqueda de reconocimiento y apoyo. Esa red invisible fue un bálsamo que fortalecía nuestros espíritus y nos recordaba que la lucha valía la pena, aunque el camino fuera arduo y lleno de obstáculos. Mi esposo, aunque aún sumido en su tormenta interna, comenzó a percibir que no estaba abandonado, que su sufrimiento importaba. Esa percepción, tenue y frágil, fue un faro que me dio la fuerza para seguir abriendo puertas y creando puentes donde antes solo había muros. El enfrentamiento inevitable se convirtió así en un acto de amor y dignidad. Supe que esta lucha no era solo por sobrevivir, sino por reclamar el derecho a vivir con respeto y apoyo. Y en esa lucha encontré un sentido nuevo y profundo que me mantenía en pie. Así, con la valentía que crece en medio del dolor, continuamos caminando juntos, enfrentando día a día el desafío de transformar la oscuridad en luz. Porque a veces, la fuerza más grande nace de las heridas más profundas y la esperanza es el acto más valiente de todos.
Las relaciones comenzaron a mostrar grietas profundas, fracturas que parecían irreparables. Lo que antes parecía un vínculo fuerte, empezó a resquebrajarse bajo el peso de heridas abiertas, silencios largos y palabras no dichas. La fragilidad emergió con fuerza, dejando al descubierto lo vulnerable que éramos todos. Los conflictos acumulados abrieron espacios difíciles donde lo que nos unía se empezaba a perder. La verdad, a veces dolorosa, se hizo presente y nos enfrentó a lo que habíamos intentado ignorar. En esa cruda realidad, la mujer y su familia tuvieron que tomar decisiones que desafiarían su propia historia. Pero en esas grietas también nacieron posibilidades inesperadas, pequeñas luces que surgían desde lo más hondo del desgarro. Fue en esos espacios rotos donde la semilla de la reconstrucción empezó a germinar, aunque de una forma imperfecta y dolorosa, con pasos lentos y tambaleantes. El camino hacia la sanación no era recto ni suave, estaba lleno de tropiezos, retrocesos y momentos en que todo parecía perdido otra vez. Cada avance parecía costar un precio alto, y el cansancio amenazaba con absorber la fuerza que nos quedaba. Sin embargo, ese camino se sostuvo en la esperanza. La esperanza era la brújula que nos mantenía orientados, esa luz persistente que se negaba a apagarse pese a la oscuridad. Era la fuerza que nos llevaba a dar un paso más, a buscar nuevos significados en el dolor, y a reconocer que la sanación no es un destino, sino un proceso constante. El reencuentro con uno mismo y con el otro se volvió esencial. A veces, reconstruir implicaba soltar parte de lo que habíamos sido para abrazar nuevas formas, más auténticas y conscientes. La mujer entendió que la resiliencia no es una batalla solitaria, sino un tejido tejido con hilos de amor y aprendizaje. Las cicatrices no desaparecían, pero aprendimos a vivir con ellas, a verlas como parte de la historia que nos había moldeado. La familia, aunque cambiada, empezó a encontrar formas de volver a conectarse, incluso en su fragilidad. Fue un proceso lleno de errores y aciertos, pero siempre lleno de humanidad. El dolor mutuo, la aceptación de la vulnerabilidad y el reconocimiento de las limitaciones ayudaron a construir puentes nuevos, más reales y profundos. La comunicación se hizo más sincera y menos temerosa, los muros poco a poco cedieron para dejar pasar la posibilidad de otra vida. La mujer comprendió que el verdadero milagro no era borrar el pasado, sino hacer que las ruinas fueran el terreno fértil para un renacer. Este capítulo abrió la puerta a un futuro incierto, pero posible, con la promesa de que la esperanza es la llama que nunca debe extinguirse. Así, entre piezas rotas y pasos lentos, caminamos hacia un horizonte que, aunque nublado, comenzaba a mostrar destellos de luz. Y en esa luz, el amor que nos sostiene seguía siendo la fuerza vital que nos impulsaba a seguir adelante, aun cuando todo pareciera perdido. La familia, marcada por el tiempo y el dolor, decidió aceptar la imperfección de su realidad, con todas sus sombras y luces entrelazadas. Reconocieron que no existen finales perfectos ni soluciones mágicas, solo el compromiso diario de seguir adelante, juntos, a pesar de las heridas abiertas que aún duelen. Este nuevo amanecer no promete calma eterna ni milagros repentinos, sino la fortaleza que nace del amor y la resiliencia. Cada miembro entendió que vivir con las cicatrices es vivir con la historia que los formó, y que el camino hacia la luz no es recto, sino sinuoso y lleno de aprendizajes. En medio de la incertidumbre, la familia encontró motivos para celebrar cada pequeño paso, cada acto de coraje para enfrentar el día y sostenerse mutuamente. La esperanza, aún frágil, sigue siendo una llama constante que ilumina sus vidas y les recuerda que la lucha por la dignidad y la paz interior vale cada esfuerzo. La historia confirma que el amor no es un refugio sin tormentas, sino la fuerza que nos impulsa a resistir cuando todo parece perdido. Que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad compartida y en la aceptación de lo que somos, con todas nuestras contradicciones y heridas invisibles. Ahora, esta historia queda abierta, como la vida misma, invitando a cada uno a ser parte de un diálogo sobre el dolor, la sanación y la esperanza. Porque nadie debería enfrentar estas batallas solo, y cada voz tiene el poder de abrir puertas y tender puentes hacia la comprensión y el apoyo. Si esta historia resonó contigo, si conoces a alguien que atraviesa una lucha similar, te invitamos a compartir tus pensamientos y vivencias en la caja de comentarios.
Tu experiencia es valiosa y puede ayudar a iluminar el camino de quienes todavía buscan su propio amanecer. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de sombras y luces, y por abrir tu corazón a una historia que habla de la resistencia humana y la búsqueda incansable de la paz. Juntos podemos construir un espacio donde el dolor sea reconocido y la esperanza, fortalecida. Recuerda que, aunque las heridas no siempre se ven, su peso es real, y la empatía y el apoyo son las claves para sanar heridas invisibles que muchos llevan en silencio. Tu palabra puede ser el primer paso para cambiar esa realidad. Esta familia decidió seguir adelante, aceptando que no todo está en sus manos, pero sí su voluntad de luchar con amor. Que este nuevo amanecer sea también el nuestro, un recordatorio de que, pese a todo, la luz existe y merece ser buscada siempre. Te esperamos en la caja de comentarios para seguir construyendo juntos un espacio de comprensión, fortaleza y esperanza a partir de historias reales como esta.